días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más tenemos el privilegio de tener una clase más de nuestra escuela dominical en este tiempo de pandemia. O sea, tendremos nuestra clase de escuela dominical virtualmente y seguimos estudiando la carta de Pablo a Primera de Timoteo, o sea, la carta de Pablo a Timoteo. El tema de este libro es el orden en la iglesia. Se estaban estableciendo ciertas normas, cierto orden en cuanto a la disciplina, a los requisitos que tendrían que tener los líderes religiosos de la época. La fecha aproximadamente que se escribió esta carta fue el año 64 después de Cristo. La verdad central de esta clase dice que Pablo expone cuáles son los requisitos o cualidades que califican a una persona que sirve como dirigente en la iglesia, como una iglesia creciente, como una iglesia comenzando. Me imagino que hicieron falta líderes, diáconos, personas que sirvieran en la iglesia, y quizás estas personas no estaban pasando por un buen filtro. Quizás estas personas estaban siendo seleccionadas al azar, sin analizar bien su vida en cuanto al aspecto espiritual, en cuanto al aspecto moral, y ya se habían introducido en esas primeras iglesias algunas herejías, y Pablo entonces advierte sobre esto, que estaban siendo puestos otros fundamentos que no eran los que él había fundado la iglesia. La iglesia de Éfeso había sido invadida por predicadores y maestros falsos, que con cierta habilidad estaban confundiendo a los creyentes. Pablo ve la necesidad de exponer los criterios por los cuales se pueden distinguir a los verdaderos dirigentes y los falsos. Pablo nos quiere enseñar en esta clase algunos aspectos, algunos requisitos que nos pueden ayudar a nosotros a distinguir entre un verdadero siervo de Jesucristo y no, entre un falso y un verdadero líder. Entre esos criterios hay diferentes tipos: espiritual, emocional, de conducta, administración familiar y por supuesto también intelectual. La primera epístola a Timoteo fue escrita durante los últimos años de la vida de Pablo. Vale recalcar también, juntamente con segunda de Timoteo y Tito, es una de las epístolas pastorales. A medida que las iglesias del primer siglo aumentaban en número, surgían cuestiones en cuanto al orden eclesiástico, la sana doctrina y la disciplina. Por supuesto, eso fue lo que comenzamos hablando. A medida que iban creciendo estas iglesias, se iba haciendo camino al andar. Quizás cometieron algunos errores, quizás escogieron algunos líderes al principio sin tener en cuenta ciertos requisitos, y eso es lo que nos quiere enseñar Pablo en esta mañana. El tema número 1 dice requisitos para ser obispo. El título de la clase es requisitos para los dirigentes de una iglesia. Cuando habla de los dirigentes, esa fue la palabra que usó el libro. A mí no me gustó mucho, pero líderes de una iglesia, los pastores de una iglesia, los diáconos, requisitos para los dirigentes de una iglesia. Y nuestro primer tema es requisitos para ser obispo, y encontramos el título en Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. El exhorto, pienso que va a ser proyectada la palabra mientras estamos leyendo, pero el exhorto que tenga su Biblia en mano también para poder leerla juntos. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Este es el primer requisito. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo
del diablo. Aquí vemos, yo se los puse también aquí en la pizarra, todos estos requisitos. Yo conté 15 requisitos. 15 requisitos, quizá algunos se parecen, algunos no se parecen, pero el primero es que sea irreprensible. Irreprensible es que nadie tenga en contra nada de él, que no haya dado un mal testimonio y que tenga personas en contra, por su mal testimonio, en contra de él. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Aquí me detengo porque nuestro pastor es bien hospedador. He visto en los 10 años que llevo en esta iglesia, he visto varias personas que han pasado por su casa y han recibido hospedaje en la casa de nuestro pastor. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa y no un neófito. Por supuesto, este último dice no un neófito porque es una persona que tiene que estar apta para enseñar, tiene que tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios para poder enseñar. La palabra obispado se refiere al oficio o tarea de un obispo, es decir, la supervisión o vigilancia del trabajo para asegurar el bien de otras personas. En los escritos de Pablo encontramos junto con la palabra obispo, la palabra pastor y anciano. O sea, esos tres términos se manejan en distintas partes de la Biblia, se manejan de diferentes formas: pastor, anciano o obispo. Aquí se nos ofrecen varios criterios o requisitos que deben satisfacer la persona que desea servir en la iglesia en la posición de supervisor, administrador, pastor o, como dijimos anterior, sea obispo o anciano. Y vimos que primeramente irreprensible. La naturaleza del ministerio de la iglesia y las condiciones del mundo que le rodean exige que quien la dirige no sea objeto de la crítica por su mal testimonio personal fuera de la iglesia. O sea, irreprensible es que no sea objeto de crítica, de que otras personas lo cuestionen o lo critiquen por su mal ejemplo fuera de la iglesia. En la segunda, como estuvimos viendo, marido de una sola mujer. Esta frase ha dado mucho que decir. Dice que algunos citan para decir que un pastor debe ser casado, o sea que si no eres casado no puedes entrar al ministerio pastoral. Otros dicen que un pastor no debe volverse a casar si su primera esposa muere. Esta posición está en contra de otras clases de enseñanza. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice que si un pastor pierde su esposa no se puede volver a casar, ni tampoco dice que es un requisito indispensable si el pastor no ha sido casado, o sea, empezar su ministerio pastoral. Pablo está enseñando que un pastor debe ser fiel a su esposa. Sin duda, la fuerza de la introducción radica en el hecho de que un pastor debe ser un buen ejemplo en todo, incluyendo su vida conyugal. O sea, ¿qué testimonio le vamos a dar? ¿De qué forma vamos a testificar? ¿De qué forma vamos a hacer luz? ¿De qué forma vamos a hacer sal? ¿De qué forma vamos a ser ejemplo de Cristo para los creyentes? Si por supuesto nosotros no somos fieles y estamos cometiendo algún tipo de pecado de este tipo. Por supuesto que esto es un requisito indispensable para dar un buen testimonio. Sobrio, o sea, una persona que mantiene bajo control sus emociones, alguien que no se deja gobernar por sus pasiones personales e intereses. O sea, alguien que está en control de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones con la ayuda del Espíritu Santo y no se deja gobernar por intereses personales. Prudente, una persona que no se mete en asuntos que no le convienen, que no le incumben. Eso es una persona prudente. Decoroso, alguien que mantiene una buena conducta. Hospitalario, alguien que está dispuesto a abrir las puertas de su casa a los que en un momento determinado lo necesitan. Apto para enseñar, este es el único requisito intelectual, que se exige a los pastores. La palabra apto quiere decir que tiene la voluntad, el deseo y la disposición, pero que también dedica tiempo a prepararse y por supuesto tiene conocimiento de la palabra de Dios y así puede comunicarle a otros la verdad. No dado al vino, sin duda la mejor manera de no tomar riesgo es no tomar ninguna bebida embriagante. En la Biblia también hay consejos en otras partes de la Biblia que se le pide a los pastores que no lo hagan para
no darle motivo a caer a las personas que lo están mirando. Todos sabemos que en nuestras iglesias, como bien se ha dicho en otro momento, quizás se lo he escuchado oír a pastores, maestros de escuela dominical, nosotros somos un hospital y a nuestras iglesias asiste el drogadicto, el alcohólico, la persona que ve pornografía. Nosotros tenemos que siempre dar un buen testimonio, porque el testimonio puede dar un pastor a alguien que está luchando contra el alcoholismo y lo ve en un restaurante, lo ve en un lugar público tomándose una cerveza o algo así. No violento, sino amable, debe ser tolerante, dispuesto a perdonar, no contencioso ni amante al dinero. O sea, un pastor debe confiar en que Dios proveerá para sus necesidades, igual que para los miembros de la iglesia. Hasta aquí estuvimos viendo los requisitos para ser obispo. Finalmente, debe tener un buen testimonio, el buen nombre, o lo que dicen del pastor las personas que no son miembros de la iglesia, es un asunto importante. Yo recuerdo una vez un pastor conversando con él, no voy a decir el nombre para proteger su identidad, y él me dijo: me voy a comprar un Toyota que me está costando la misma cantidad de dinero, la letra de ese Toyota me está costando la misma cantidad de dinero que si cogiera un Lexus. Tengo una amistad de Lexus que me está dando el mismo precio que lo que me cuesta el Toyota que voy a manejar. Y lo voy a hacer por cuidar el testimonio. No es que no quiera manejar el Lexus, no es que no sea mejor carro, que venga con piel, pero es que lo voy a hacer para cuidar el testimonio. Allá afuera, las personas dicen que los pastores son unos ladrones, que nosotros venimos y damos nuestro diezmo a la iglesia para que los pastores anden en Mercedes-Benz y BMW, que nosotros venimos y damos dinero a la iglesia para que los pastores se compren aviones y mansiones. Y qué bueno que un pastor tenga eso en cuenta. Qué bueno que un pastor en un momento determinado, cuando vaya a comprar un carro, diga: no lo voy a hacer por causa del testimonio. Esto sería un buen ejemplo. Todo se trata del testimonio. Nosotros somos salvos por fe, como dice la Biblia, hemos hecho énfasis en eso. Nosotros somos salvos por fe y no por obra. Pero dice también Santiago que la fe sin obra es muerta. O sea, nosotros tenemos que obrar conforme a los mandamientos cristianos, conforme a lo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo, simple y llanamente para brillar, simple y llanamente para ser sal, simple y llanamente para hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso es que se nos demanda una buena conducta delante de los no creyentes y delante de los creyentes también. Podemos continuar entonces con el tema número 2, requisitos para ser diácono. Esa lectura bíblica la tenemos ahí en 1 de Timoteo. Continuamos leyendo a partir del versículo 8, del 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Igualmente aquí vemos algunos requisitos, muchos se repiten igual de los requisitos del obispo o el pastor. Vemos que el diácono tiene que ser honesto, tiene que ser una persona honesta, que viva una vida sin engaño, sin mentira, sin doblez, o sea, que no sea una persona llevada por cualquier doctrina, por cualquier viento, por cualquier marea de aquí para allá, que sea una persona recta en lo que cree, en sus principios, no dados a mucho vino. Aquí yo creo que hay una gran diferencia
o no una gran diferencia, pero sí una cierta diferencia. En el caso de los obispos dice no dado al vino, casi que por lo menos en áreas públicas que otras personas le puedan mirar por causa del testimonio. También dice no dado a mucho vino. Esto no quiere decir que muchos diáconos quizás no tomen nada, ninguna bebida alcohólica, pero no dado a mucho vino sí es importante, porque cuando en un estado de embriaguez ya usted no piensa igual, sus reacciones no son las mismas, definitivamente usted no va a hacer un buen testimonio. Y es importante en ambos, tanto para los obispos como para los diáconos, dar un buen testimonio. No dados a mucho vino, no codiciosos. O sea, ningún diácono debe ser codicioso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los diáconos de la iglesia recogen ofrendas, después cuentan esas ofrendas. Un diácono codicioso puede caer en tentación. Limpia conciencia. Esta limpia conciencia es que yo digo que ningún líder que tenga realmente el Espíritu Santo, al no ser que tenga limpia conciencia, no puede servir. Porque cuando usted está en algún pecado, eso lo inhabilita, eso lo amarra, lo tranca, y usted no puede servir con gozo, usted no puede servir con pasión. Y es importante que todos los que sirvan en la casa del Señor tengan una limpia conciencia, que no haya ningún pecado oculto, que no haya nada de eso. O sea, no es que todos somos pecadores, todos hacemos algunas cosas, pero ustedes saben de lo que estamos hablando. Maridos de una sola mujer, por supuesto, por causa del testimonio, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí, tanto en el caso de la honestidad y del buen testimonio, ya sea esto es aplicable también para los obispos, para los pastores, los diáconos, para maestros de escuela dominical, para cualquiera que esté en liderazgo en la iglesia, es importante un buen testimonio. Un buen testimonio no solamente para los de afuera, no solamente para los inconversos, sino un buen testimonio para nuestros hijos. ¿Por qué un buen testimonio es importante para nuestros hijos? Porque si nuestros hijos ven que nosotros nos ponemos el disfraz y la careta para venir el domingo a la iglesia, pero desde que salimos el domingo a la iglesia hasta el otro domingo vivimos algo diferente a lo que creemos y predicamos, y no somos honestos, no vivimos consecuentemente a nuestra fe, no somos ejemplo, no es que no vayamos a ser perfectos, no es que no vamos a tener debilidades, no es que en un momento determinado vamos a fallar, vamos a tener alguna actitud, la cual yo les exhorto a cualquier persona que aprenda a pedirle perdón a sus hijos. Que cuando se equivoquen, aprendan a pedir perdón a sus hijos y aprendan a hablar del tema y a reconocer sus errores delante de sus hijos, porque peor es vivir una vida hipócrita y no tener honestidad con ellos y no sincerar nuestro corazón y pedir perdón. ¿Por qué? Porque muchos de estos hijos de pastores, hijos de diáconos, hijos de líderes, después que crecen, van creciendo sin fe, porque no ven una fe genuina. No hay concordancia entre lo que se predica, entre lo que se cree y lo que se vive. Y eso es, si nosotros en nuestro país tenemos la primera causa de muerte son problemas cardiovasculares, un ejemplo, stroke, infartos, etcétera, etcétera, la primera causa de muerte de hijos de líderes es esa, que no vieron en sus padres sinceridad, no vieron a sus padres siendo honestos entre lo que predicaban y cómo actuaban. Entonces, eso nos lleva, vamos a leer algunas noticas del libro. Dice que los diáconos deben ser dignos de respeto, no hagan mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Dice que mantengan el ministerio de la fe. Esta exigencia impone que el diácono viva en armonía con lo que enseña y predica del Evangelio. Eso lo acabamos de ver ahora, que mantenga el ministerio de la fe. Esta exigencia impone que el diácono viva en armonía entre lo que predica y enseña y cómo
vive, cómo vive su vida, cómo se proyecta. Que sean probados primero, dice, algunos maestros de la Biblia sugieren que debe darse al candidato, o sea, al diácono debe darse un examen sobre su doctrina y creencias para establecer si está en armonía con la fe. Que deben ser probados primero. En esta iglesia se pone eso de manifiesto. Yo recuerdo que estuve, Leandro, Juan Miguel y yo estuvimos unos 2 años como diáconos a prueba. Después fuimos sometidos a una prueba doctrinal donde fueron invitados pastores y diáconos de otras iglesias de aquí de Miami, y esos pastores y diáconos nos hicieron algunas preguntas doctrinales para establecer, para asesorarse que nosotros como diáconos teníamos una sana doctrina establecida. También sigue el versículo 11, toca un tema que dice que las mujeres, o sea, este versículo levanta la pregunta si Pablo habla de las esposas de los diáconos o de las mujeres que en un momento dado pueden servir como diaconisas. Hay gente que dice, no, en esa parte del versículo cuando habla de las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, dice, eso ahí se está refiriendo a las mujeres de los diáconos, que también sirvan a la iglesia, que también vamos a salir un poquito de duda en cuanto a esto. Los que ven aquí una alusión a las diaconisas dicen que es por implicación, o sea que los requisitos dados a los hombres son igualmente válidos para las mujeres. Dice, Pablo no está creando un tercer grupo oficial, o sea, de diáconos hombres y mujeres, no está creando un tercer grupo de oficiales, sino que se está refiriendo a aquellas mujeres que prestan un servicio a la iglesia. Sean o no esposas de diáconos, de ellas se requiere que sean dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Dice que yo quería hablarle un poquito de la palabra diácono. Dice que la palabra diácono es una transliteración de la misma palabra en el idioma griego. O sea, de la palabra, se puede decir obispo, anciano. Pero originalmente se refería a aquellos que limpiaban el polvo. O sea, todos tenemos que tener una actitud de servicio. Cualquier líder cristiano tiene que tener primeramente una actitud de servicio. O sea, nosotros no estamos en eminencia para ejercer autoridad sobre las personas, para controlarlo todo, para decirle a las personas cómo tienen que hacer esto o aquello. Primeramente tiene que haber en nuestro corazón las cosas que se nos piden aquí, tiene que haber amor, tiene que haber prudencia, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber honestidad, tiene que haber una serie de cosas. Pero no para controlar a las personas ni ejercer autoridad sobre ellos al límite de maltratarlos espiritualmente ni nada de eso, sino que somos personas que estamos aquí para servir. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Aquel que sirve a su hermano. La mejor forma de esto fue Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Dice que originalmente se refería a aquellos que limpiaban el polvo y administraban los asuntos domésticos. En otras palabras, los que limpian la iglesia, eso cualquiera. Los que limpiaban, los diáconos estamos aquí para cualquier cosa, para fregar la cocina, para limpiar la iglesia, para recoger una basura. Si hay que administrar la cena del Señor se hace también, si hay que contar dinero también, pero estamos al servicio de la iglesia. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Un cuerpo de creyentes. La iglesia somos todos. Estamos al servicio los unos a los otros. Entonces, aquí habla de que las mujeres que también Dios haya llamado y tengan en su corazón este servicio al Señor, también tengan estas características y estos requisitos. No quiere, en la iglesia de hoy, muchas iglesias, principalmente bautistas, han adoptado que sus diáconos sean hombres. No creo que estamos discriminando. Al final quizás el título no es lo que más importa. Esta iglesia está llena de líderes mujeres. Y sin esas líderes mujeres, fuera muy diferente, ¿no? Fuéramos otra iglesia. Nosotros necesitamos el servicio de esas mujeres. Mujeres fieles,
mujeres en un momento determinado que nos han enseñado. Hay otra parte de la Biblia que habla Pablo, que él recomienda que no sean pastoras. Bueno, está bien, no pastoras, pero mujeres que en un momento determinado nos han exhortado, que en un momento determinado las vemos sirviendo igual o más que cualquier hombre. Y gloria a Dios por esas mujeres, Dios las bendiga y que son usadas grandemente aquí en esta iglesia. Bueno, entramos al punto número 3 y dice el buen ministro de Jesucristo. El buen ministro de Jesucristo, y eso está basado en el capítulo 4, versículo del 12 al 16. Dice: ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento te sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los demás. Esto es algo como va cerrando esta clase, es como decir la conclusión, porque encierra todas estas cosas. Cuando dice el buen ministro de Jesucristo y pone ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, todo lo que sale de nuestra boca tiene que honrar y glorificar a nuestro Dios. No calumniar, no chismear, no hablar de los demás, no levantar falso testimonio, no criticar, no juzgar. Tiene que haber ejemplo en nuestras palabras. En conducta, la forma que nos comportamos. Tiene que haber amor en nuestro corazón. En el servicio es muy importante el amor. Dice, si dieras todo lo que tienes y se lo dieras a los pobres, no hay amor. O sea, es importante el amor. Todo hacerlo como para el Señor, con amor. Espíritu, o sea, que haya frutos del Espíritu en nuestras vidas, un buen espíritu, no con frutos de la carne, sino frutos espirituales, paciencia, dominio propio, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, llenos de fe y pureza. Esa pureza habla un poco de la santidad, de cómo nosotros moralmente debemos comportarnos, y por supuesto con fe, con esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve. Dice, no descuides, el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esto me quería leer un poquito aquí porque todos somos llamados en un momento determinado. Como mismo hay llamados al pastorado, hay llamados al servicio, hay llamados al ministerio evangelístico, a la evangelización, al magisterio. O sea, somos llamados por Dios, somos capacitados por Dios para ejercer todo esto. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Eso es una luz roja que nos indica que en un momento determinado nosotros podemos ser nuestros propios enemigos. Dice que nuestra lucha dice que no es solamente contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Pero también nosotros tenemos que reconocer que nuestra lucha es contra el mundo, contra Satanás y contra nosotros mismos. Porque el mismo Santiago dice, cuando ustedes no son tentados por Dios, dice, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que de vuestras concupiscencias ustedes son tentados y seducidos. Nosotros tenemos pensamientos, sentimientos en ocasiones que van en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que en ese momento orar, pedir ayuda al Espíritu Santo. Y esto es bueno que aparezca aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es importante para que una iglesia crezca, para que
las personas realmente encuentren salvación en la verdad del Evangelio de Jesucristo. En estos últimos días he pensado la cantidad de iglesias que se quedaron sin mensaje. Se quedaron sin mensaje porque todo el mensaje antes de la pandemia era: trae tu ofrenda al altar para que recibas tu milagro. Trae tu ofrenda al altar para que se multiplique la semilla y dé fruto al 100 por uno. Y trae 100 para que recibas 10.000. Y trae 1.000 para que recibas 100.000. Esos son falsas doctrinas. Y digo yo que se quedaron sin mensajes porque muchas de esas personas que sembraron al poco tiempo se quedaron sin trabajo. Y muchas de esas personas que sembraron para tener salud, quizás sus familiares o ellos están sufriendo del COVID, o sufrieron o se murieron. Entonces la sana doctrina es importante. De un Cristo que nos dice, en el mundo van a tener aflicción. Todo tipo de aflicción. Enfermedad, desempleo, abandono, traición, todo tipo de aflicción. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo. Hasta la muerte la venció. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, Jesucristo está en control de todo. Por eso es importante que un líder, un maestro, un diácono, un pastor, exponga claramente la palabra de Dios, sin ponerle ni añadirle nada. Sana doctrina. También hubo una exhortación y dice: ocúpate, estate ocupado en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. O sea, un pastor, un líder, un diácono, un maestro tiene que leer. Tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no caer en engaño de Satanás. Para no caer en una falsa doctrina. La exhortación, ¿para qué leemos? ¿Para qué aprendemos la Biblia? ¿Para qué conocemos la palabra de Dios? Lo que recibimos por gracia, dice la Biblia que lo demos por gracia. Nosotros tenemos que exhortar a las demás personas. Tenemos que enseñar a las demás personas. Sin juzgarlas, sin señalarlas, en amor, con misericordia, con gracia. Ese favor que no merecen y que tú y yo tampoco merecimos, pero Dios le plació darlo. Se lo plació dar a cobradores de impuestos, se lo plació dar a la mujer samaritana con 5 maridos y el que tenía no era de ella, se lo plació dar a la mujer que iba a ser apedreada, cualquier persona. Nosotros tenemos que entender que si podemos cumplir con alguna de estas cosas, es porque Dios nos ha bendecido, es porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros, es porque Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Y nosotros igualmente debemos prepararnos, exhortar y enseñar a otras personas el camino de Jesucristo. Ese ejemplo para los creyentes, comparado con los hermanos mayores de la iglesia. Timoteo, un hombre de unos 35 años, podía parecer un joven y por lo tanto recibir algún trato despectivo. Casi siempre las personas mayores de la iglesia y eso no tienen mucha confianza en un joven. Pero he visto jóvenes, incluso pastores de jóvenes, llegar y dejarnos boca abierta con un mensaje. Y no solamente la palabra, sino que lo vemos cómo se conducen, su forma de actuar, su testimonio. Los jóvenes tienen cosas que enseñarnos también. Podía parecer un joven y por lo tanto recibir algún trato despectivo. Pablo lo anima a no dar lugar al desánimo, por el contrario, a ser un ejemplo para todos. Debe ser ejemplo en palabra, se refiere a la manera de hablar, cómo lo dice y lo que dice, en su conversación pública y privada. En conducta se refiere a la manera en la cual vive. En amor habla de sus relaciones para con otras personas. En fe se refiere a alguien que demuestra dependencia del Señor. En pureza indudablemente alude a la conducta moral, los motivos que guían a la persona a actuar. Aquí hay un resumen de las tareas básicas de un pastor u obrero cristiano. Ocúpate en la lectura. Un obrero cristiano necesita dedicar tiempo para la lectura de la palabra de Dios. La lectura pública y privada de las Escrituras jamás debe dejar de hacerse. En la exhortación, esta es la tarea de advertir en contra del error y al que ha caído ayudarlo a salir de su pecado.
en la enseñanza. Esta función es el esfuerzo intencionado de guiar a los hermanos en el conocimiento de la palabra de Dios. Como aplicaciones de este estudio, dice que, número 1, solamente los hermanos espiritualmente maduros debieran ocupar las posiciones de liderazgo en la iglesia. Por supuesto, toda iglesia, para evitar falsas doctrinas, para evitar mal testimonio que pueda hacer caer y tropezar a no creyentes y a creyentes también, debe hacer una buena elección de sus líderes. Tiene que fijarse en todos estos requisitos. Quizás en un momento determinado de ese líder o de ese diácono o de ese maestro no lo va a estar cumpliendo todos al mismo tiempo, pero con la gracia de Dios y poco a poco sí lo va a ir haciendo. Pero tenemos que hacer una buena selección. Deberían ser hermanos espiritualmente maduros. Número 2, los dirigentes de la iglesia deben desarrollar hogares cristianos. Es muy difícil, si no prácticamente imposible, que un obrero cristiano pueda desempeñar adecuadamente su servicio sin el respaldo de su esposa o esposo y de sus hijos. O sea, es imposible que nuestro pastor o cualquier diácono dice, una casa dividida en sí misma no prevalecerá. Ningún líder, ningún pastor, ningún diácono, ningún maestro que no reciba ayuda idónea de su esposa, que no dé un buen testimonio en su casa, que no dé un buen testimonio de sus hijos y que reciba ayuda de ella, dice que le va a ser prácticamente imposible o muy difícil desempeñar adecuadamente su servicio a Dios. Dios provee los dones que los dirigentes necesitan. La enseñanza, ya sea en el Nuevo Testamento, es que provea a la iglesia con los dones espirituales necesarios. 1 Corintios 12, 4 del 1 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. O sea, eso nos enseña la tercera aplicación. Dios provee los dones que los dirigentes necesitan. O sea, nosotros recibimos el llamado y Dios nos provee de dones. Y estos son los requisitos que Pablo nos quiso enseñar, requisitos indispensables para la selección de líderes en nuestra iglesia. Así que espero que la clase le haya gustado, le hayan aprendido algo y oro a Dios para que este conocimiento y esta semilla quede sembrada en nuestro corazón y que dé fruto. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra enseñada y aprendida. Te pedimos en nombre de Jesucristo, Señor, que tú bendigas y atesores esa palabra en nuestros corazones y que dé fruto, que honren y glorifiquen tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados. Amén. Dios los bendiga. Veces te fallo.